Hola muchachos, ¿cómo estamos? Bienvenidos otra vez a este curso que es CorelDRAW. Mi nombre es Mauricio Gómez, soy CEO y director creativo de una agencia de publicidad llamada Startup Publicidad. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto estamos como en Facebook y también estamos en Instagram. Bueno, vamos a empezar con nuestro curso de CorelDRAW. Ya por acá yo tengo abierto una que va a ser nuestra clase, bien, y vamos a ver cuál va a ser nuestro resultado final. Lo vamos a hacer por fases, ¿cierto? Vamos a empezar por la fase de los dados y después vamos a continuar con otra parte. Pero no, debería empezar con este. Bueno, como les dije, este va a ser nuestro resultado final, en el cual nosotros vamos a hacer un póster utilizando unas herramientas básicas de Corel y poder utilizarlas de una forma un poco más avanzada. Bien, entonces los invito a que continuemos con nuestro video. Vamos a desplazarnos en la primera fase, que vamos a hacer la parte de los dados para poder entender cómo se hacen las otras cosas. Bien, para ustedes he preparado esta clase, de la cual vamos a utilizar las siguientes herramientas. Vamos a utilizar estas, que son forma, Bezier, degradado, perspectiva y desenfoque gaussiano. Si de pronto han llegado a utilizarlas en el programa, son muy fáciles, muy intuitivas, pero acá las vamos a profundizar un poco más. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo con estas características. Recuerden que nosotros podemos ir acá a esta parte, decirle nuevo, o simplemente podemos hundir los atajos control N, que control N ¿qué es? Como ya sabemos en inglés, nuevo es new, entonces por eso es control N. Listo. Vamos a llamar a este archivo, lo vamos a llamar póster. Lo vamos a crear en tamaño carta. Si nosotros le damos acá en tamaño, miren que nosotros acá lo podemos tener en tamaño carta. Y él lo coloca en pulgadas, pero nosotros necesitamos es en centímetros. Y vamos a darle la segunda opción, que ya sabemos que es horizontal, número de páginas. Por el momento solamente vamos a necesitar uno, y por el momento vamos a trabajar en RGB porque no la vamos a imprimir, entonces va a ser una muestra. Bien, vamos a darle a aceptar y ya tenemos nuestro archivo nuevo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente es hacer esto. Resulta y pasa que si nosotros vemos esta herramienta de rectángulo, nos paramos acá y le damos dos veces clic acá, él nos va a crear un rectángulo tan grande como el espacio de trabajo. Bien, esto no es un área de selección. Él lo que hizo fue que nos creó un cuadro. Para mostrarles voy a coger ese recuadro y lo voy a pintar. Recordemos dos veces acá, clic, listo. ¿Esto para qué va a ser? Nos va a servir como un croma o un fondo para poder visualizar lo que tenemos en nuestra imagen. Bien, digamos que yo lo pinté de este color. Ojalá sea un color contrastante. Lo segundo que vamos a hacer es que si nosotros cogemos este objeto y le damos clic derecho, miren que nos aparecen unas opciones, varias opciones. Acá hay un candado el cual dice bloquear objeto. ¿Qué es bloquear objeto? El objeto ya no se puede mover, ya no se puede desplazar, simplemente nos va a servir de un fondo. Si en algún momento lo quieren desbloquear, hacen lo mismo, le dan clic derecho y ven el candado abierto y le dicen desbloquear objeto. Por el momento no lo vamos a hacer, listo. Bien, en el link de la descripción de este video les compartí una carpeta en Google Drive para que puedan descargar el material o recursos para utilizar en este video. Bien, por el momento vamos a descargar este dado que ya se los dejé allá y vamos a importarlo. Recordemos que el atajo para importar es control I, de una manera mucho más fácil, o podemos darle archivo, importar. Bien, o la otra opción es arrastrando la imagen, como vimos en un video anterior. Bien, después de importarlo, vamos a hacer lo siguiente. Una de las herramientas más importantes, ya sabemos que la herramienta más importante es la de selección, y abajo de esta hay una herramienta que se llama forma. Como el mismo nombre dice, es para darle forma a los objetos. Tiene este icono o el atajo es F10. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo la herramienta forma, ven que al seleccionar la imagen nos aparecen 4 nodos en estas esquinas, ¿cierto? Pero estos noditos son para modificar esta imagen.
Si ven, yo cojo este nodo y lo jalo, miren que la imagen se va modificando a través de esto. No es que la imagen se esté recortando, no, la estamos ocultando o la podemos desocultar. ¿Qué pasa si yo me paro en un nodo y le digo doble clic? El nodo se elimina, ¿cierto? Miren qué sucede. Voy a crear un nodo acá y si le digo doble clic, él se elimina. ¿Y cómo hago para crear un nodo? Me paro en la línea, ella se puntea de color negro y le digo 2 veces clic. Al darle 2 veces clic, él nos crea un nodo nuevo. Entonces yo puedo crear tantos nodos como yo quiera, ¿cierto? Otra forma es, si yo me paro acá y le digo clic a la línea, me aparece el punto negro y le hundo la tecla más, él me creó un nodo. Si le digo otra vez más, me va a crear 2 nodos. Le digo otra vez más, me va a crear 4 nodos. Si le damos otra vez más, nos va a crear 8 nodos, los cuales podemos seguir modificando y es una manera mucho más fácil. Si yo quiero eliminar nodos en conjunto con la misma herramienta de forma, selecciono estos y le digo la tecla suprimir. Es otra manera muy fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les recomiendo mucho la herramienta de zoom, que es con la ruedita del mouse que nos podemos acercar y alejar, y si le hundimos el botón de la mitad, clic sostenido, nos va a aparecer la mano, que es una herramienta de desplazamiento muy útil en este programa. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a utilizar estos nodos. La idea es tratarlos de utilizar la mínima cantidad posible. Entre menos nodos tenga un gráfico, menos peso va a tener, y el cual podemos modificar también mucho más fácil. Entre más nodos, el archivo se va a volver muy complicado y va a pesar obviamente más. Bien, ustedes se estarán preguntando por qué no estamos haciendo curvas, porque empezamos con líneas. Resulta que la mejor forma de trabajar en un programa como lo es Corel al principio son las líneas. Las curvas se vuelven un poco más complejas, ¿cierto? Entonces, eso lo voy a explicar enseguida, bien, porque si nosotros vemos el dado tiene unas formas curvas. Entonces, hasta el momento te invito a que hagas esta parte de esta selección y le empezamos a quitar el fondo. Entonces ya sabemos por qué el fondo tiene que ser de color para poder mirarlo, porque blanco sobre blanco no es fácil de distinguir. Digamos que ya tenemos esta forma, ¿cierto? Bien. Lo segundo que les quiero explicar es que en el diseño siempre se van a trabajar 2 cosas que son elementos básicos. Bien, las líneas y las curvas. Las líneas son mucho más fáciles de trabajar y las curvas son un poco más complejas, pero igualmente son fáciles de trabajar. Entonces, la idea es siempre tratar de trabajar con líneas, siempre. Les voy a explicar cómo trabajamos con una línea. Voy a borrar este. Bien, y vamos a empezar este. Cuando yo selecciono un vector o un trazado, miren que él tiene, si yo me paro en la mitad, él me aparece un punto, el cual yo puedo modificar esta línea. En la parte de acá, vemos que hay una herramienta que se llama convertir a curva. Le vamos a dar clic acá. Bien, él no cambia su apariencia física, pero quiere decir que no podemos hacer algo con este. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me paro en la mitad y jalo, miren que esta línea ya dejó de ser línea totalmente y se convirtió en una curva. Bien, la cual yo puedo modificar. Y si vemos en los extremos, hay 2 elementos que son como unos triángulos y se llaman tensores. Los tensores sirven para modificar la curva como yo desee. Personalmente siempre lo utilizo desde la mitad y lo jalo, porque es mucho más fácil, me parece. Bien, pero ¿qué pasa si yo tengo una curva? Es lo contrario. La selecciono y hay una herramienta acá que se llama convertir a línea y le damos clic. Automáticamente esta sí se convierte a línea. Entonces les vuelvo y les repito, seleccionamos acá, selecciono y convierto a curva, pero acá si yo la selecciono le puedo decir convertir a línea. Entonces con esos 2 factores podemos jugar. Si ustedes vieron anteriormente, miren que estas esquinas están totalmente rectas. Para eso nos gastamos simplemente 2 nodos, 1 y 2. No hay necesidad de gastarlos más. ¿Qué hacemos? Le damos clic acá, le decimos convertir a curva, nos sacan los tensores, jalamos mucho y después reducimos, y de esta forma ya tenemos la curva totalmente hecha. ¿Listo? La idea del resultado es que nos dé algo como así, ¿cierto? Miren que ya manejamos líneas y en las esquinas manejamos curva, entonces te invito para que lo
puedas desarrollar. Continuando, un consejo muy importante es que le demos control S. Ya sabemos que control S es guardar. ¿Por qué? Sabemos que Corel a veces es un programa muy inestable, entonces es mejor que cada cosa que hagamos la podamos guardar. ¿Listo? Bueno, vamos a utilizar una herramienta que se llama Bezier, pero resulta y pasa que Corel tiene muchas herramientas. Entonces, Bezier es una buena herramienta, pero Photoshop, Illustrator solamente se utiliza una herramienta que se llama Pluma. Vamos a utilizar la herramienta Pluma. Bien. ¿Qué es esta herramienta? Vamos a empezar. Es una herramienta para hacer vectores, para hacer líneas y para hacer curvas. Bien, entonces, como les dije desde el principio, es mejor empezar a hacer líneas. Entonces, de una forma muy básica, son simplemente empezar a darle clic, no jalemos el mouse, simplemente clic, 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 y finalmente desde donde empezamos cerramos. ¿Para qué cerramos? Para que nos debe pintar del color que necesitemos. En este caso lo vamos a poner blanco. Bien, ya tenemos una de las tapas del dado, por decirlo, para tapar los números. Segundo, vamos a coger la herramienta curva y vamos a pararnos acá. Vamos a darle curva, como ya lo habíamos hecho antes, y acá vamos a empezar a darle la opción de curva y a modificar. Bien, curva y curva. Bien, ya tenemos uno de los lados del dado. Bien, entonces la idea es que nos quede así. Ya tenemos los tres lados del dado. De seguido vamos a pintar estas tapas, por decirlo, para que al combinarlo con el dado haga la apariencia de que es un dado pero no tiene ningún número. Bien, entonces para eso lo vamos a hacer. Lo que yo hice es que la tapita estaba acá así, pero simplemente la retiramos un poco para poder robar los colores que hay acá. Bien, entonces vamos a darle F11. F11 es el atajo de degradado. Entonces hay dos formas. Le podemos dar F11, que nos muestra las opciones para poder editar nuestro degradado acá, o simplemente seleccionamos el objeto, nos vamos acá a este botecito de pintura y le damos doble clic, y miren que acá en la tercera opción también tenemos la opción de degradado. Cualquiera de las dos opciones es válida. El degradado funciona muy interesante acá, teniendo unas reglas. El primer color, este, y el último color, este, no se pueden mover. Son los únicos que no se pueden mover. Bien, pero de resto, estos que son intermedios sí los podemos mover. Si necesitamos crear un color, nos paramos acá y le damos doble clic. Podemos crear los colores que necesitemos. Si necesitamos eliminar un color, le damos doble clic, ¿cierto? Y si vemos acá en la parte de abajo hay un triángulo. Este triángulo es, digamos, que el posicionamiento del color. Quiere decir acá que en estos momentos el rojo puede tener más relevancia sobre el blanco y viceversa, el blanco más sobre el rojo. Por defecto, él siempre está en la mitad de estos dos colores. Lo podemos dejar así. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono este, blanco? En la parte de abajo hay un cuadrito, le damos clic acá y si vemos podemos seleccionar el color que nosotros deseemos de acá. Pero si ustedes ven, acá hay un gotero. El gotero es para robar color, entonces le damos clic, nos vamos por acá y le damos clic. Miren que él robó exactamente el color que nosotros necesitamos. Entonces, este primer color ya está listo, vamos con el segundo. Le damos clic acá, volvemos a coger el goterero, robamos color acá y es un rojito menos intenso, pero nos sirve. Y este final, vamos a hacer otra vez el mismo efecto y le vamos a dar clic acá. De esta forma, ya tenemos nuestro degradado. Vale, podemos dar un poquito más oscuro para que ustedes puedan ver, y este le podemos dar un poquito más oscuro y ya. Entonces este cuadro que vemos acá es para darle la posición, el ángulo al degradado, ¿cierto? Nosotros podemos hacerle acá y darle ese ángulo. Digamos que ya tenemos nuestro degradado acá ya listo. Vamos a darle a aceptar, vamos a ponerlo y si ustedes ven, esta era la intención, poder tapar ese lado del dado. Pero ¿qué pasa con los otros? No hay necesidad de tener que robar otra vez los colores, sino que simplemente podemos hacer algo un poco más avanzado. Lo primero es que vamos a seleccionar este, vamos a irnos a edición
Vamos a darle copiar propiedades de. Miren que aparecen varias opciones, vamos a chulear todas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar las propiedades de quién. Miren que nos aparece una flechita pequeña. Quiere decir que a este se le van a aplicar las propiedades de quién se las vamos a robar. En este caso es este lado. Le damos clic acá. Miren que él robó las propiedades. Vamos a volver a hacerlo. Lo seleccionamos, edición, copiar propiedades de. Ya no hay que volver a chulearlas. Simplemente le damos a aceptar. Y aquí vamos a robar las propiedades del primero. Miren que ya quedó prácticamente nuestro dado coloreado, ¿cierto? Bueno, un consejo, si ustedes están muy alejados o muy cerca y le dan F4, miren que ya podemos tener la pantalla completa. Bueno, vamos a seguir con esto, pero vamos a dar una pequeña teoría antes de seguir con el dado. Acá tengo unas formas básicas, voy a simular volviéndolas a hacer. Voy a hacer un rectángulo o un cuadrado, lo voy a pintar de este color. Voy a hacer un círculo, lo voy a pintar y voy a hacer un pentágono, lo voy a pintar de azul. ¿Cuál es la conclusión? Cada vez que hacemos un objeto nuevo, él siempre nos va a quedar en la parte de arriba, porque esa es la forma de trabajar en Corel o en cualquier programa de diseño. Siempre trabajamos de atrás para adelante y de afuera hacia adentro. Bien, después les explico por qué es de afuera hacia adentro. Pero si vemos, acá empezamos a hacer un objeto y otro objeto y otro objeto, ¿cierto? Entonces esa es como la teoría. La idea es empezar a hacer estos círculos. Pero ¿cómo los hicimos? Entonces empezamos siempre con el círculo exterior. Para poder hacer un círculo perfecto, les recomiendo que hundan Control más Shift y hacemos esto. Bien, recuerden que Control más Shift nos permite hacer un círculo o un objeto perfecto desde el centro. Lo voy a pintar de blanco. Lo segundo es que voy a hacer otro círculo desde el medio, Control más Shift también, lo voy a centrar, ¿cierto? Y voy a hacer otra vez otro círculo perfecto. Ya tenemos 3 círculos perfectos. Entonces, ¿por qué les digo que trabajamos siempre de afuera hacia adentro? Porque ¿qué pasa si yo empezara a hacerlo de adentro hacia afuera? Empiezo a hacer uno, lo voy a pintar de un color X, empiezo a hacer otro, y lo voy a pintar. ¿Qué pasa? Este que está nuevo va a tapar el que está abajo, entonces no tiene sentido. Por eso lo empezamos a hacer desde afuera hacia adentro. ¿Listo? Ya teniendo los círculos hechos, vamos a pintarlos de esos colores. Como lo dije en un capítulo anterior, podemos seleccionar el círculo y dándole clic nada más acá, lo podemos pintar. Está agrupado. Lo podemos pintar dándole simplemente clic, o yo puedo coger el color, lo cojo desde acá, lo arrastro hasta el objeto y miren que ya me lo pinta, ¿cierto? La idea es que nos quede así y preferiblemente sin borde. Si lo tienen con borde es porque lo tienen así. Entonces van acá a esta X y le dan clic derecho para que nos quede los círculos sin el borde. Bueno, entonces, como les dije, los atajos son supremamente importantes. Entonces vamos a seleccionar esto y le vamos a hundir Control G, que es agrupar. ¿Eso es para qué? Para que este círculo se comporte como si fuera uno solo. Mire que cuando le hundimos Control G y movemos uno de los círculos, todos se van a mover igual. Bien, si en tal caso queremos desagrupar los círculos, le podemos hundir Control U. Que Control U es desagrupar y miren que los círculos otra vez vuelven a quedar independientes. Bueno, ya después de que tengamos el círculo como Control G, una buena forma de duplicar los objetos, que lo voy a hacer acá, es sacando las líneas guías. Bien, entonces digamos que ya tenemos nuestros círculos acá. Lo que hacemos es que nos vamos acá a las guías horizontales y verticales, las sacamos, la ponemos acá, yo ya las tengo hechas pues, pero estamos repasando. Y miren que hacemos una cuadrícula. Bien, entonces, ¿para qué sirve el chip sostenible? Ya sabemos que nosotros podemos duplicar los círculos con la tecla más. Bien, al lado derecho hay un teclado numérico, que hay un más que es muy grande y le hundimos la tecla más. Si usted está trabajando en portátil, entonces hay una opción, pues obviamente que ya todos la sabemos, que es Control C, Control V, y él prácticamente nos pega el círculo encima. Bien, entonces ¿para qué sirve Shift?
Shift es una herramienta para limitar el movimiento. Entonces, si yo cojo el mouse y empiezo a mover el círculo, miren que él es totalmente libre. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a empezar a mover el círculo y le hundo la tecla Shift, ahí está hundida. Significa que es lineal, tanto vertical como horizontal. Él se nos mueve, ¿cierto? A 0, 90 grados, 2, 70 y etcétera. Bien, entonces ahí ya nos queda. Entonces una forma de duplicar, movemos con Shift, podemos duplicar estos dos círculos con la tecla más, o Control C, Control V, los movemos con Shift, y este del centro simplemente lo dejamos acá. Listo, ya tenemos 5 círculos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver a agrupar esos 5 círculos. Lo seleccionamos, pero yo voy a bloquear esto. Le hundimos Control G. ¿Y qué significa eso? Que esto se va a comportar como si fuera uno solo. Entonces yo puedo crear el grupo del grupo. El primer grupo fue estos círculos. El segundo grupo fueron estos 5 círculos que ya están conformados. Bien, bueno, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer luego es duplicar estos de acá. Entonces ya tenemos este acá, lo vamos a duplicar con la tecla más. Bien, o barra espaciadora. Yo cojo este objeto, lo medio muevo, le hundimos barra espaciadora. ¿Qué sucede? Él me lo duplicó, pero no solo una vez, 2 veces más. Miren, entonces tenemos otros más. Cojo este, barra espaciadora, suelto. Miren que ya tenemos otros 2 más. Entonces ya tenemos varias conformaciones. Bien, este dado lo vamos a hacer un poco diferente. Ustedes saben que el dado está de 1, otra cara está de 2, de 3, etc. Pero todas estas caras las vamos a hacer de 5, ¿listo? Porque lo vamos a hacer un poco diferente. Bueno, después sigue, vamos a hacer lo siguiente. La idea es que nos quede el resultado, que se llama añadir perspectiva. Ya les voy a explicar cómo se hace. Es lo siguiente, seleccionamos el objeto. Siempre hay que seleccionar el objeto, ¿listo? Nos vamos a efectos y miren que aparece una opción que se llama añadir perspectiva. Él nos saca una cuadrícula con 4 nodos. Estos nodos son totalmente editables y son los que nos van a dar la perspectiva de nuestro dado. Una recomendación es, antes de hacer este efecto, guarden, bien, para que de pronto si les llega a cerrar, tengan el archivo por lo menos. Bien, vamos a coger esta esquina, la vamos a jalar, vamos a poner esta esquina acá, y miren que ya tenemos el efecto de la apariencia de nuestro dado. Lo voy a volver a repetir, le damos efectos, añadir perspectiva, jalamos esta esquina a este lado, esta esquina a este lado y acá. Una recomendación es que ese efecto de añadir perspectiva solamente funciona con gráficos. En ningún momento nos va a funcionar con imágenes o mapas de bits. Solamente tiene que ser un gráfico como tal creado en nuestro programa. Si le damos acá efecto, miren que añadir perspectiva, ya le podemos dar la perspectiva a este objeto, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos. Bien. Ya el resultado que tenemos es este. Miren que ya tenemos la apariencia de un dado. Yo creo que es un poco más de sentido común coger este dado y agruparlo. Lo que podemos hacer es seleccionar y agruparlo. Recordemos que no podemos ser limitados a la hora de agrupar, sino que como recomendación cogemos este objeto grande, hacemos la selección grande para que nos alcance a coger y ahí sí le hundimos Control G, porque de pronto si lo hacemos muy pequeño se nos puede quedar un objeto como así y miren que no nos alcanza a coger en general. Ya tenemos el objeto agrupado, lo que sigue es que le vamos a hacer la sombra. Entonces hay muchas formas de hacer sombras, pero para mí esta pues es una forma muy fácil de hacerla. Bien, lo que vamos a hacer es un cuadrado, bien, con control y shift sostenido y lo vamos a pintar de negro. Lo pintamos de negro y luego vamos a hacerle esto. Vamos a rotarlo 45 grados. ¿Cómo se rota 45 grados? El por defecto siempre está en 0. Bien, le ponemos acá 45 y le damos Enter. Miren que él se nos rotó. Bien, luego vamos a utilizar la herramienta de forma y miren que nos salen 4 nodos. ¿Qué pasa? Cuando cogemos la herramienta de forma en una herramienta, en un objeto básico, que este fue el que no lo creamos desde cero, sino que él ya viene predeterminado,
cogemos y jalamos uno de sus nodos y lo que él hace es que no solamente redondea uno, sino que redondea todas las esquinas de este, digamos así, cuadrado, ¿cierto? Ya lo podemos redondear así y ya nos queda de esta forma. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplanarlo un poco. Entonces vamos a cogerlo. Nosotros podemos hacer esto. Lo cogemos desde la mitad, lo jalamos hacia abajo y miren que ya empieza a tener como una apariencia más achatada. Entonces la idea es que nos quede de tal forma que nos quede así. Ya nosotros podemos modificarle y darle otra forma para que quede debajo del dado enseguida. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que este dado coja la apariencia que es? Porque miren que si nosotros lo ponemos encima no da la sensación de la sombra. Entonces podemos coger de estos acá. Esta herramienta se saca dándole un clic, es los transformadores, y 2 veces clic son los rotadores y distorsionadores. Entonces podemos hacer esto. Lo voy a agrandar un poco más, ¿cierto? Y voy a empezar a darle la forma que vamos a necesitar, que más o menos sería esta, ¿cierto? De acá podemos hacerle esto y poder achatarlo un poco. Bien, bueno, ya digamos que nos quedó la forma. ¿Qué sucede? Nuestra forma que va a quedar encima. ¿Por qué? Porque fue el último objeto que hicimos. Entonces él siempre nos va a quedar encima. Entonces, hay 2 objetos. Uno que está compuesto por muchos grupos y este objeto que está individual. Entonces yo quiero llevar esta sombra abajo del dado. Lo que hacemos es que nos paramos en él, clic derecho, le damos orden, vamos a darle detrás de y nos va a salir una flecha. Esta flecha está muy chiquita, pero se las voy a mostrar. Le voy a dar detrás del dado, entonces le damos clic al dado. Miren qué pasó, él cogió y se nos fue detrás del dado. Bien, miren que acá ya lo tenemos, prácticamente parece la sombra, pero falta aún más. Bueno, otra forma es dándole control AB Pack, ¿cierto? Si nosotros le damos control AB Pack, lo voy a mandar para adelante. Si nosotros le dimos control AB Pack, él nos va a empezar a retroceder, y si le damos Repack, nos empieza a avanzar un objeto de uno en uno. Pero yo creo que la mejor forma es darle clic derecho. Bien, voy a explicar algo. Lo que vamos a hacer es que queremos este resultado, bien, que es este desenfoque gaussiano. Pero para poder hacer este desenfoque, los desenfoques solamente se hacen con mapa de bits. ¿Cómo así que con mapas de bits? Sí, nosotros podemos coger un vector como este, que es de alta calidad, y convertirlo en una imagen. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente forma. Lo voy a explicar primero con fondo blanco. Lo seleccionamos, le damos mapa de bits, convertir a mapa de bits. Si ustedes ven, acá aparecen unas opciones. Voy a quitar por el momento fondo transparente, que no es recomendable, ¿cierto? Pero es para que ustedes puedan ver. Vamos a darle a aceptar y miren qué es lo que hace. Él coloca un borde blanco, pero la imagen ya deja de ser un vector y se convierte en una imagen como tal. A diferencia de cuando lo hacemos con fondo transparente. Le vamos a volver a decir mapa de bits, convertir a mapa de bits, pero le vamos a chulear fondo transparente y le vamos a dar a aceptar. Él en este momento se convirtió en una imagen, como ustedes están viendo, pero ¿cuál es la diferencia? De que no tiene fondo. Entonces esta nos va a poder servir mucho más. Bien, por el momento le hacemos ese efecto a este, ¿cierto? Ya lo tenemos así. Y ya después de que lo tengamos como mapa de bits, vamos a darle mapa de bits, desenfocar, desenfoque gaussiano. Bien, si en tal caso no les da, es porque tenemos que aumentar un poco más esta barra. Miren que acá vamos a empezar a ver el resultado. Eso es a gusto de cada quien. Y ya lo tenemos así. Yo lo coloqué más o menos así. A ustedes les puede variar. Si en tal caso ustedes lo mueven acá y no les da, es porque le tenemos que dar previsualización. Esta previsualización me muestra o me oculta cómo está quedando. En tal caso yo lo voy a dejar así y lo voy a dar a aceptar. Bien, pero ¿qué pasa? Si yo voy a mover este dado, miren que se está moviendo fuera de la sombra. Entonces más bien voy a coger todo el dado junto con la sombra. Una buena forma de saber si yo estoy haciendo bien las cosas, cojo esto, lo muevo, y si me está moviendo con la sombra es porque ahí sí se va a dejar agrupar bien. Le vamos a hundir control G y ya nuestro dado prácticamente queda finalizado. Bueno, después de tener eso, los invito
a que hagan este dado junto tanto como el de 5 como el de 6. Simplemente es que lo dupliquen, lo desagrupen y simplemente cambien los dados. Bueno, muchas gracias por ver este tutorial, espero les haya servido mucho y recuerden que los recursos están debajo de la descripción del video. Muchas gracias, hasta luego.